Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no podrán creer. Kerem Bürsin no borra los recuerdos de Hande Erçel y ella finalmente confiesa que lo ha perdonado. ¿Cómo terminó cediendo ante las lágrimas de Kerem? Quédense para descubrirlo todo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido una montaña rusa de emociones, y parece que ahora estamos viviendo un nuevo capítulo lleno de sorpresas. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin lleva mucho tiempo sin poder eliminar los recuerdos que guarda de su relación con Hande. Amigos del actor aseguran que a pesar de todo lo ocurrido, Kerem no consigue borrar las fotos, los mensajes y los momentos que compartió con Hande. Él mismo habría confesado en voz baja a su entorno más íntimo: no puedo olvidar lo que vivimos juntos, es parte de mí. Estas palabras llegaron a oídos de Hande, quien se mostró sorprendida pero también conmovida. Recordemos que la separación de esta pareja fue motivo de numerosos titulares, sobre todo cuando se supo que Kerem Bürsin había sido infiel. Él mismo no tardó en asumir su error públicamente y aseguró: fue el peor error de mi vida, la traicioné y me odio por eso. Desde entonces, Kerem se ha mostrado completamente arrepentido, incluso se comenta que llegó a buscar ayuda profesional para afrontar sus sentimientos de culpa y reconstruir su imagen ante Hande. Por su parte, Hande Erçel, quien al principio estaba completamente destrozada por la traición, decidió alejarse del actor durante meses. En su entorno más cercano decía: no quiero volver a saber nada de él, necesito paz. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sentimientos comenzaron a aflorar nuevamente. Los amigos de Hande aseguran que ella todavía sentía algo profundo por Kerem, pero su orgullo y su dolor no le permitían dar el primer paso. La sorpresa llegó hace apenas unos días, cuando ambos coincidieron en un evento benéfico organizado por un amigo en común. Los testigos dicen que Kerem no pudo contener las lágrimas al ver a Hande tan cerca después de tanto tiempo. Se acercó a ella con la voz temblorosa y le dijo: perdóname, Hande, sigo amándote. En ese momento, la actriz no pudo evitar conmoverse. Aunque intentó mantenerse firme, ver a Kerem tan vulnerable y auténtico removió todos sus sentimientos. Según una persona que estuvo presente, Hande susurró: no quiero verte sufrir más. Tras este encuentro cargado de emociones, comenzaron a verse de nuevo en secreto. Hande, en declaraciones breves a la prensa, admitió: sí, lo he perdonado, todos merecemos una segunda oportunidad. Esta confesión causó un verdadero terremoto en redes sociales, ya que nadie esperaba que la actriz pudiera superar una traición tan dolorosa. Los comentarios de sus seguidoras se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes criticaban su decisión. Pero Hande fue clara: no es fácil olvidar, pero a veces el amor gana. Kerem, por su parte, se siente como un hombre nuevo. En una entrevista improvisada con un periodista, declaró: he cambiado mucho, aprendí de mis errores y haré todo para no fallarle otra vez. El actor incluso reveló que sigue llevando consigo un anillo que pensaba regalar a Hande cuando todo iba bien: no pude dárselo antes, pero ahora quiero que lo reciba, porque sigue siendo la mujer de mi vida. Estas palabras emocionaron tanto a los fans como a Hande misma, quien se dejó ver saliendo de casa de Kerem días después, lo que alimentó aún más los rumores de reconciliación. Las redes explotaron cuando se filtraron fotos de la pareja cenando juntos en un restaurante en Estambul. En las imágenes se puede ver a Kerem sujetando la mano de Hande con delicadeza, y ella sonriendo tímidamente. Aunque intentaron mantener el perfil bajo, los paparazzis no perdieron la oportunidad de captar cada detalle. Según testigos, Kerem no dejaba de repetirle: gracias por estar aquí conmigo. Y Hande respondía con un susurro que casi se perdió en el bullicio del lugar: no me hagas daño otra vez. Todo parece indicar que esta vez Kerem está decidido a no fallar. Personas cercanas afirman que el actor ha cambiado muchos hábitos para demostrarle a Hande que puede confiar nuevamente en él. Está más centrado, más maduro, dejó de frecuentar ciertos ambientes y se dedica al trabajo y a su familia, comentan amigos de la pareja.
Este cambio habría sido clave para que Ande diera el paso de perdonarlo. Ella misma confesó, lo vi llorar, lo vi sufrir, y comprendí que su arrepentimiento era real. No obstante, el perdón no significa que todo sea perfecto. La pareja se estaría tomando las cosas con calma, intentando reconstruir la confianza paso a paso. Ande se ha mantenido firme en establecer límites claros, si vuelve a engañarme, no habrá otra oportunidad, advirtió sin dudar. Por ahora, ambos están priorizando pasar tiempo de calidad juntos y planean incluso realizar un viaje corto fuera de Turquía para reconectar lejos de las cámaras. Este viaje, según fuentes muy cercanas, podría realizarse en Italia, país donde ambos compartieron recuerdos muy especiales durante el rodaje de una campaña publicitaria. Kerem habría elegido este destino para reavivar las emociones positivas entre ellos. En palabras de un amigo de Kerem, él quiere que Ande recuerde lo bonito que fue su historia, no solo el dolor. Por supuesto, la noticia no dejó indiferente a nadie. Algunos seguidores de Ande siguen pensando que ella merece a alguien que nunca la haya herido, mientras otros apoyan su valentía de escuchar su corazón. Sin embargo, la actriz parece tener las cosas claras, yo decido a quién amar, nadie más, dijo en un comentario en sus redes sociales, recibiendo miles de mensajes de apoyo. Mientras tanto, Kerem sigue trabajando en nuevos proyectos, pero siempre reservando tiempo para reconquistar a Ande. Ella es mi prioridad ahora, explicó a un periodista que lo interceptó en el aeropuerto. Incluso se comenta que Kerem estaría planeando una gran sorpresa para el cumpleaños de Ande, con la intención de reafirmar su compromiso. Algunos allegados aseguran que podría pedirle formalmente retomar la relación con miras a un futuro más estable. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel parece salida de una novela romántica, con todos los ingredientes de pasión, arrepentimiento, lágrimas y segundas oportunidades. Pero esta vez, las emociones están más expuestas que nunca. Hande, aunque sigue con cierto recelo, no oculta que todavía siente mariposas en el estómago cuando ve a Kerem. No es tan fácil apagar el amor, confesó a su círculo íntimo. En el mundo del espectáculo turco, esta reconciliación ya es vista como uno de los regresos más impactantes del año. Los programas de televisión no dejan de hablar de ello, y las redes sociales siguen ardiendo con cada nuevo detalle que sale a la luz. Los fans de la pareja incluso organizaron campañas para enviarles mensajes de apoyo, pidiendo que no dejen que el pasado arruine su presente. Mientras todo esto sucede, Hande y Kerem parecen más unidos que nunca, aunque sin apresurarse. Han dejado claro que reconstruir la confianza no es tarea sencilla, pero ambos están dispuestos a intentarlo. Kerem, en uno de sus momentos más emotivos, le dijo a Hande, no soy perfecto, pero puedo ser mejor contigo. Y esas palabras parecen haber sido suficientes para tocar el corazón de la actriz. Así que queridas seguidoras, esta historia aún no termina. ¿Será que Kerem logrará mantener su promesa? ¿Podrá Hande sanar completamente las heridas del pasado? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, les recomiendo que no se despeguen de nuestro canal, porque seguiremos trayendo todas las novedades de esta historia que nos tiene a todas con el corazón en la mano. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y contarme qué opinan. ¿Ustedes perdonarían una traición así? Nos vemos en el próximo video.